Mi pareja intentó ridiculizarme llamándome el asistente doméstico de la oficina frente a mis jefes y 6 directivos para sabotear mi ascenso, sin saber que ya estaba decidido y que la verdadera vergüenza apenas estaba por empezar. Mi nombre es Martín Valdés, tengo 34 años y trabajo como analista senior en una firma mediana de consultoría en Chicago. Han sido 6 años de esfuerzo constante, largas jornadas, aprendizaje y paciencia, construyendo una reputación a base de resultados, no de discursos vacíos. Y luego estaba Lucía Benítez, mi pareja de 31 años y especialista en el mismo departamento. Llevábamos 2 años juntos. En el trabajo manteníamos la formalidad, almuerzos separados, nada de muestras de afecto, aunque todos sabían que éramos pareja. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de su sonrisa, ella planeaba sabotear mi carrera. Mi hermano mayor, Franco, lo había previsto desde hacía meses. Es bombero, así que no vive el mundo corporativo, pero tiene un instinto impecable para leer a la gente. Después de conocer a Lucía apenas 3 veces, dijo sin dudar: esa mujer es del tipo que te critica hasta por cómo te estás ahogando. No se equivocó. En el último día de Acción de Gracias, Lucía se pasó 20 minutos explicándole a mi madre por qué su receta de papas era buena para el hogar, pero no de nivel profesional. Mi madre, con la elegancia de siempre, solo sonrió y sirvió más vino. Franco me tomó aparte más tarde. Martín, te habla como si fuera su asistente, no su pareja. ¿Solo es exigente?, le respondí. Sí, dijo él, particularmente insoportable. Me reí en ese momento. No me reí después. 3 meses atrás se había abierto un puesto de jefe de proyecto, un ascenso con aumento de $25.000, una oficina cerrada y la responsabilidad de liderar al nuevo equipo de adquisición de clientes. Era un gran paso, y tanto Lucía como yo nos postulamos. Ahí comenzó el verdadero problema. Primero vinieron los comentarios pasivo-agresivos, que debía ser más agresivo en las reuniones, que los verdaderos líderes no son tan complacientes, que ser amable solo te lleva hasta cierto punto. Pensé que era simple estrés, que proyectaba sus inseguridades en mí. Pero pronto cruzó la línea. Empezó a corregirme frente a los demás, a interrumpir mis presentaciones con sugerencias útiles que solo servían para dejarme mal parado. Incluso comenzó a copiar a nuestro jefe, Andrés Holt, en correos donde señalaba pequeños errores en mis informes, cosas mínimas que podían haberse resuelto en un mensaje directo. Pero no, ella necesitaba dejar registro de cada mínima falla. Una mañana, envió un correo a Andrés notificando una inconsistencia de formato en mi reporte trimestral. ¿Su gran hallazgo? Que había usado letra tamaño 11 en lugar de 12 en un apéndice. Medir el tamaño de mi fuente le pareció un buen uso de su tiempo. Era una estrategia clara, minar mi credibilidad con elegancia burocrática. Yo nunca he sido el tipo de persona más ruidosa del equipo. Prefiero que mi trabajo hable por mí. Pero para Lucía, eso era debilidad. 2 semanas antes de la fiesta, había terminado una presentación clave para un cliente potencial. Fueron 3 semanas de investigación, modelos analíticos personalizados y una estrategia integral que Andrés calificó como uno de los mejores trabajos del año. Me sentí, por primera vez, realmente cerca del ascenso. Lucía estaba allí cuando él lo dijo, y su sonrisa tuvo la calidez de un correo de cumplimiento corporativo. Esa noche, en casa, casi no me dirigió la palabra. Pasó horas mirando el teléfono, con una expresión amarga. Cuando le pregunté si estaba bien, murmuró: solo estoy cansada de ver cómo se aplaude la mediocridad. Debería haber entendido lo que venía. Llegó el viernes de la fiesta anual. Un evento importante, 45 personas, todos los ejecutivos, los directores regionales, en resumen, quienes deciden tu futuro en la empresa. Una noche donde un acierto te impulsa y un error te puede marcar por años. Lucía y yo llegamos juntos alrededor de las 7. Todo parecía normal al principio, charlas sobre metas trimestrales, risas, los típicos brindis. Pero noté algo en su actitud. Estaba más efusiva de lo habitual, más táctil, riendo demasiado fuerte, tocándome el brazo cada vez que hablaba con un superior, como si marcara territorio. Algo en mi instinto me dijo que tuviera cuidado. Cuando Lucía se comportaba así, no era por diversión, era porque planeaba algo. Cerca de las 9, nos unimos a un grupo donde estaban Andrés, Natalia Ruiz de Recursos Humanos y 6 ejecutivos. La conversación derivó en cómo las parejas se reparten las tareas en casa. Un tema inofensivo, hasta que Lucía decidió usarlo como arma. Martín es todo un experto en ciclos de lavado y cocina saludable, dijo con voz dulce. Básicamente, es la ama de casa de la oficina. Aunque, claro, esos informes tan elogiados por todos, las gráficas y modelos, los ajusté yo. Él solo se encarga del formato. El silencio que siguió fue brutal. Vi cómo Andrés ocultaba su expresión tras una sonrisa tensa. Natalia se movió incómoda.
2 ejecutivos se miraron con sorpresa, y uno incluso dio un paso atrás. 5 segundos que parecieron una eternidad. Pude escuchar hasta el zumbido de un teléfono al otro lado del salón. Logré responder con calma. Bueno, al menos clavo el sistema de reciclaje, dije, provocando unas risas forzadas que apenas aliviaron la tensión. Por dentro, hervía. Ella acababa de insinuar que mis logros no eran míos, que dependía de ella para rendir bien. Frente a mi jefe, a recursos humanos y a quienes decidirían quién conseguiría el ascenso. En términos laborales, me había lanzado una bomba. Y lo había hecho sonriendo. Me disculpé y fui al baño. Cerré la puerta del cubículo, saqué el teléfono y me quedé ahí, procesando todo. Entonces vibró. Era un mensaje de Andrés. ¿Podés confirmarme si aceptas el puesto de jefe de proyecto antes del lunes? Tengo que hacer el anuncio. Me quedé mirando la pantalla. Otro mensaje entró enseguida, Franco. ¿Cómo va la fiesta? ¿Lucía se comporta o ya está explicando cómo todos hacen mal su trabajo? Respondí. Acaba de llamarme incompetente delante de medio directorio. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué haces en el baño? Vuelve ahí, sonríe como si nada y disfruta. Mañana hablamos. Y tenía razón. Pero antes de salir, entendí algo. Durante semanas había dudado sobre aceptar el ascenso. No por miedo, sino por ella. No quería que nuestro vínculo se volviera una guerra de egos. Sin embargo, esa noche, en ese baño, comprendí que el conflicto ya existía, y que yo no era quien lo había iniciado. Ella ya había tomado su decisión. Para Lucía Benítez, ganar aquella promoción valía más que cualquier relación, incluso si eso implicaba arruinar mi reputación frente a los directivos que tenían en sus manos nuestras carreras. Yo, por mi parte, no dije nada. Solo envié un mensaje a Andrés, mi jefe, aceptó. Deseando empezar este nuevo desafío. Después abrí mi correo de trabajo y redacté un mensaje dirigido a mí mismo. Asunto, informe, incidente en la fiesta de la empresa, 17 de mayo. Hora aproximada, 9:15. Lugar, salón principal del evento anual en el centro. Presentes, Andrés, Natalia Ruiz, directora de Recursos Humanos, y 6 ejecutivos más, cuyos nombres puedo facilitar si es necesario. En el cuerpo del correo detallé todo, como Lucía Benítez había hecho comentarios públicos insinuando que yo era incompetente para liderar reuniones con clientes, que había plagiado su presentación del proyecto Whitmore, y que me atribuía logros que, según ella, eran suyos. Incluso me ridiculizó al mencionar mis tareas domésticas, insinuando que mi papel era el de un amo de casa incapaz de manejar las llamadas importantes de los hombres. Lo envié a mi propio móvil como respaldo, con hora, fecha y testigos registrados. Luego me lavé las manos, revisé mi reflejo en el espejo y regresé al salón. El grupo ya había pasado a otro tema. Lucía me miró con una sonrisa triunfal, convencida de haberme dejado en ridículo. Yo solo tomé un vaso de agua y continué socializando, riendo en los momentos justos, estrechando manos y hablando de proyecciones trimestrales como si nada hubiera ocurrido. A eso de las 10:30, Andrés me interceptó cerca de la salida. Interesante comentario el de Lucía más temprano, dijo con seriedad. Ya sabes cómo es, tiene opinión sobre todo, respondí. Él no sonrió. Nos vemos el lunes temprano. Tenemos que hablar. Perfecto, contesté, sabiendo exactamente de qué se trataba. Volvimos a casa cerca de la medianoche. Lucía no cabía en sí de emoción. Durante todo el camino hablaba de lo bien que había conectado con los ejecutivos y de cómo su humor había encantado a todos. Creo que dejé una gran impresión esta noche, dijo entusiasmada al aparcar. Andrés parecía muy interesado cuando hablé del proyecto. ¿Te diste cuenta? Sí, lo noté, respondí con calma. Esta promoción está casi en mis manos. Llevo meses preparándome. Mi investigación sobre la cuenta Whitmore debería ser decisiva. ¿Tu investigación? Pregunté. Bueno, nuestra, pero ya sabes a qué me refiero. El marco, el análisis competitivo, es mi especialidad. No respondí. Solo apagué el motor, tomé mi chaqueta del asiento trasero y caminé hacia el ascensor. Estás raro, dijo ella. No te enfades por lo del amo de casa, era una broma. ¿Una broma? Repliqué sin mirarla. Todos se rieron. A veces eres demasiado sensible. En este sector hay que tener la piel dura. Las puertas del ascensor se cerraron y el silencio nos acompañó hasta el 8º piso. El fin de semana pasó lentamente. No le conté que ya había aceptado la promoción. No le di ni una pista de que el lunes todo cambiaría. Ella salió con sus amigas el sábado, yo fui al gimnasio y preparé comida para la semana. El domingo por la mañana, mi hermano Franco pasó por casa con café en mano. Me observó unos segundos y dijo: «Así que aceptaste la promoción. ¿Cuándo piensas decirle?» «El lunes. Cuando lo anuncien frente al equipo».
Buena jugada, respondió sonriendo. Pero sabes que va a explotar, ¿verdad? Probablemente. Estoy dejando registro de todo. Franco asintió con aprobación. Por fin estás aprendiendo. Ya era hora de que dejaras de dejarte pisotear. No me dejo pisotear. ¿No? Le permitiste criticar las papas de mamá durante 20 minutos. Eso fue distinto. No, no lo fue, dijo riéndose. Esa noche, Lucía estaba en el sofá revisando su teléfono. Has estado callado todo el fin de semana, comentó. ¿Pasa algo? Solo pienso en el trabajo, en la promoción. Aunque no la consigas, no es el fin del mundo, dijo con un tono de falsa comprensión. Eres bueno en lo que haces. Habrá otras oportunidades. Su voz sonaba amable, pero había algo en su tono, una condescendencia disfrazada de apoyo, como si realmente no me considerara material de liderazgo. Sí, claro, contesté. Habrá otras oportunidades. Me acosté sabiendo que, en menos de 12 horas, su mundo se daría la vuelta. El lunes llegué a la oficina a las 7:30. Había un correo de Natalia Ruiz esperándome, me pedía que pasara por su despacho a las 8:15, antes de la reunión general. Fui puntual. Me condujo a una sala de juntas pequeña, con las persianas cerradas. Martín, dijo, deslizándome una carpeta, Andrés y el equipo ejecutivo han decidido ofrecerte el puesto de líder de proyecto. Aunque ya lo había aceptado por mensaje, escucharlo en persona tuvo otro impacto, un aumento de $25.000, una oficina propia, 8 personas a mi cargo y comienzo inmediato. Lo anunciaremos al departamento en 15 minutos, añadió Natalia. Andrés quería que lo supieras antes para que prepares tus comentarios sobre la nueva dirección del equipo. Firmé los papeles, revisé el organigrama y repasamos la transición. Durante todo ese tiempo, solo podía pensar en Lucía, sentada en su escritorio a pocos metros, sin sospechar que su intento de sabotearme se le había vuelto en contra. A las 8:25 volví a mi lugar con el rostro sereno. ¿Todo bien?, preguntó Lucía, levantando la vista. En 5 minutos lo sabrás, respondí. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Exactamente lo que dije. A las 8:30, Andrés pidió la atención de todos. El departamento, unas 20 personas, se reunió frente a nosotros. Lucía estaba justo a mi lado, rígida, expectante. Quiero agradecer a todos los que mostraron interés por el puesto de líder de proyecto, dijo Andrés. Tras evaluar cuidadosamente las competencias, el potencial de liderazgo y la visión estratégica, me complace anunciar que Martín Valdés asumirá este cargo de manera inmediata. Hubo aplausos, felicitaciones, expresiones de sorpresa. Algunos compañeros miraron a Lucía y luego a mí, notando la tensión en el aire. Yo, sin embargo, no aparté los ojos de su rostro, primero mostró sorpresa, luego confusión, enojo, una sonrisa forzada, y finalmente ese gesto de quien comprende que acaba de cometer un error monumental. Pude ver, en tiempo real, cómo hacía las cuentas en su cabeza. El viernes lo humillé delante de todos, y el lunes me convertí en la razón de mi propia derrota. El lunes por la mañana comenzó con un silencio incómodo que se sintió en cada rincón del edificio. La noticia de mi ascenso ya había corrido como pólvora, y todos esperaban ver cómo reaccionaría Lucía Benítez. Ella, por supuesto, no tardó en aparecer con su máscara de amabilidad perfecta. Caminó hacia mí con una sonrisa que cualquiera habría creído genuina si no la conociera tan bien. Felicidades, cariño, dijo, elevando la voz lo justo para que todos los presentes la escucharan. Me dio un abrazo rápido, de esos que parecen cálidos pero en realidad son una declaración de guerra encubierta. Estoy tan orgullosa de ti. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos estaban llenos de furia contenida. No había forma de ocultarlo. El día no me dio respiro, reuniones con la dirección, presentaciones con mi nuevo equipo, ajustes de logística, revisión del cronograma y una visita con Andrés, que insistía en mantenerme ocupado desde el primer minuto. Pensé que lo hacía para evitar que los rumores se extendieran o que el malestar entre Lucía y yo se hiciera evidente. No había espacio para pensar, ni para digerir lo que realmente estaba pasando. Cuando por fin pude sentarme en mi oficina recién asignada, apenas eran las 11. Mi computadora emitió un sonido familiar, un mensaje directo en Slack. Era de Lucía. Disfruta tu guardería de esquina. Trata de no salirte de las líneas al colorear. Me quedé mirando la pantalla, con el cursor parpadeando sobre la conversación. La ironía era tan evidente que casi parecía una caricatura. Después de todo lo ocurrido en la fiesta de la empresa y la vergüenza pública de su derrota, ahora intentaba seguir provocándome. No respondí. Tomé una captura de pantalla y la guardé en una nueva carpeta en el escritorio, a la que titulé Documentación. Algo en mí sabía que iba a necesitarla más adelante. 20 minutos después, el canal general del departamento se llenó de actividad.
Lucía había publicado un meme del tipo expectativa versus realidad. En la primera imagen, un ejecutivo confiado frente a una sala de reuniones. En la segunda, un hombre con un delantal, limpiando. El texto: así es la nueva dirección. 3 compañeros reaccionaron con emojis de risa, pero el resto permaneció en silencio. Fue ese tipo de silencio tenso que se siente cuando todos se dan cuenta de que alguien acaba de cruzar una línea peligrosa. La burla no solo era personal, era pública, visible para recursos humanos, para Andrés, para toda la directiva. Natalia Ruiz, del área de RRHH, estaba en ese mismo canal. 30 segundos después, el mensaje desapareció. Eliminado. Pero yo ya lo había capturado. Lo reenvié a mi correo personal como respaldo y seguí trabajando como si nada hubiera pasado. No le di el gusto de una reacción. Me limité a seguir adelante, en silencio, dejando que los hechos hablaran por mí. Alrededor del mediodía, el ambiente en la oficina se volvió más denso que nunca. Se podía sentir la tensión flotando entre las conversaciones disimuladas y las miradas curiosas. Todos sabían que algo estaba a punto de estallar. Fui a almorzar con mi amigo Mateo, del departamento de contabilidad. Mateo y yo habíamos ingresado a la empresa casi al mismo tiempo, y solíamos almorzar juntos de vez en cuando. Era de esas personas que podían convertir los temas más aburridos en algo divertido. Siempre encontraba la forma de reírse, incluso de los problemas de auditoría. Lucía lo está llevando muy bien, comentó con una sonrisa irónica mientras mordía su sándwich. ¿Qué significa bien para ti? Pregunté, ya conociendo la respuesta. Que esta mañana le dijo a 3 personas que te ascendieron porque no representas una amenaza para el ego de Andrés. Y que la empresa prefiere empleados obedientes antes que pensadores estratégicos. Está molesta, y se le nota. Todo el mundo lo ve. Se detuvo un segundo y me miró con sinceridad. Por lo que vale, te lo mereces, Martín. Tu trabajo con la cuenta Whitmore fue impecable. Le agradecí, aunque no pude evitar pensar en lo triste que era ver a alguien cavar su propia tumba profesional con tanta insistencia. ¿Y qué vas a hacer ahora con ella?, preguntó. Digamos que la relación se encuentra en una fase de rápida extinción, contesté. Mateo sonrió. Buena decisión. Siempre me pareció agotadora. No pude evitar soltar una pequeña risa. Lo cierto es que lo era. Lucía vivía en un estado constante de competencia, siempre buscando algo que corregir, algo que señalar. Cada conversación era una evaluación disfrazada de consejo. Más tarde, cerca de las 2, Andrés entró a mi oficina. Cerró la puerta de vidrio con un clic silencioso y se sentó frente a mí con expresión seria. Sé que hay cierta tensión con Lucía, dijo sin rodeos. ¿Vamos a tener algún problema? Ninguno, señor, respondí con calma. Mantendré la profesionalidad. Si ella tiene alguna queja, puede recurrir a los canales correspondientes. Andrés asintió con una leve sonrisa. Buena respuesta. La decisión del ascenso fue unánime, Martín. Tu trabajo habla por ti. Cuando se fue, me quedé observando la puerta cerrarse lentamente. Era extraño pensar que 3 días antes Lucía había intentado ridiculizar mi liderazgo frente a mi jefe, y ahora se encontraba en una posición donde cada movimiento podía volverse en su contra. Esa noche, en casa, las tensiones finalmente estallaron. Ella se acercó a mí, con los brazos cruzados, y me dijo: «Estás usando tu promoción para castigarme. No puedes negarlo». «No estoy castigándote», respondí con frialdad. «Estoy haciendo mi trabajo. Si eso te parece un castigo, tal vez deberías preguntarte por qué». «Era una broma, Martín», gritó, alzando la voz. «Los ejecutivos aprecian la honestidad. Llamarme incompetente y acusarme de plagiar ideas no es honestidad, Lucía. Es sabotaje. Tomas todo de forma personal. Por eso no avanzas». Solté una carcajada seca. «Avancé. Tú no». Sus labios temblaron un instante antes de que se diera la vuelta. «Me quedaré con Fernanda esta noche. Necesito espacio». «Perfecto. Dale mis saludos». La puerta se cerró detrás de ella. El eco del cerrojo fue el sonido más liberador que había escuchado en meses. Durante las semanas siguientes, convivir bajo el mismo techo se volvió un ejercicio de distancias medidas. Ella caminaba como si pisara un campo minado, cuidando cada palabra, cada gesto. Yo, en cambio, sentía una paz que hacía mucho no experimentaba. Era la tranquilidad de saber que, por primera vez, mi trabajo tenía más peso que cualquier comentario ajeno. El primer mes como jefe de proyecto fue intenso, pero gratificante. Reestructuré por completo el proceso de presentación de propuestas a clientes. Antes, todo recaía en una sola persona, lo que provocaba errores y resultados mediocres. Yo instauré un método de trabajo colaborativo, equipos mixtos de investigación, análisis y creatividad, con etapas definidas y revisiones cruzadas.
La mejora fue inmediata. A las 2 semanas, cerramos un contrato con una empresa minorista que buscaba expandirse. Andrés me felicitó personalmente. Esto es justo lo que esperaba cuando te promovimos, me dijo con una palmada en el hombro. Lucía estaba en la reunión, tomando notas. No dijo una palabra, pero su mirada bastó. Había comprendido que había perdido mucho más que un ascenso. Mi nueva asistente, Claudia, llegó desde Seattle. 45 años, una trayectoria impecable y una eficiencia que rozaba lo militar. Desde el primer día impuso orden. Su frase se volvió mítica en la oficina. El señor Valdés tiene la agenda completa hoy. No toleraba el drama. Bastaba con una mirada suya para que cualquier insinuación de conflicto se disipara. Al revisar la disposición de las oficinas, observó el escritorio de Lucía, luego me miró directamente. Asumo que mantendremos una distancia estrictamente profesional con la señorita Benítez, dijo. Correcto, respondí sin dudar. Excelente. Así mi trabajo será más sencillo. Mientras tanto, mi carpeta de documentación crecía cada día. Guardaba registros, capturas, fechas, testigos, correos y conversaciones. No por venganza, sino por precaución. La experiencia me había enseñado que la discreción no era debilidad, era protección. En la tercera semana, Lucía apareció en el escritorio de Claudia sin haber agendado cita. ¿Está disponible Martín? Preguntó con tono impaciente. Claudia, inmutable, levantó la vista. El señor Valdés tiene reuniones hasta las 3. ¿Desea programar algo para después? Solo necesito 5 minutos. Veré si puede atenderla. A través de las paredes de cristal, media oficina observaba la escena. El aire estaba cargado de curiosidad. Aquello ya no era solo una historia de pareja, se había convertido en el espectáculo favorito de todos. El aviso de Claudia interrumpió la concentración que tenía sobre un informe. Lucía Benítez solicita verte, dijo. No tiene cita. Envíala, respondí, sin apartar la vista del monitor. Unos segundos después, Lucía entró en mi oficina. Caminó con la misma seguridad de siempre, aunque la tensión en su mirada la delataba. Le indiqué con un gesto la silla frente a mi escritorio, la que solía ocupar quien buscaba convencerme de algo. Se sentó, cruzó las piernas y esperó. ¿En qué puedo ayudarte, Lucía? Pregunté con voz neutral. El proyecto Whitmore, dijo sin rodeos. Llevo semanas con la investigación preliminar. Quiero ser quien presente los resultados la próxima semana. Whitmore era una cuenta importante, de esas que podían marcar la diferencia en el balance del año, un contrato potencial de 7 cifras. En condiciones normales habría sido asignado a alguien de su rango, pero ahora la decisión estaba en mis manos. Revisaré el material y tomaré una decisión con base en las necesidades del cliente y la preparación del equipo, respondí, cuidando cada palabra. He trabajado 3 semanas en esto, replicó con un tono contenido. Y lo aprecio, pero las asignaciones se determinan por estrategia, no solo por esfuerzo, le aclaré. Por un momento pareció que iba a discutir, pero respiró hondo y contuvo la reacción. Entonces, ¿qué debo hacer? Agenda una reunión formal con Claudia. Ahí definiremos las asignaciones. Me miró con incredulidad. ¿De verdad vas a hacerme programar una cita? Soy tu pareja, Martín. En esta oficina, eres parte del equipo, contesté sin alterarme. Y todos siguen los mismos procedimientos. Su mandíbula se tensó un segundo. Pensé que perdería la calma, pero se limitó a levantarse. Perfecto, hablaré con Claudia, dijo antes de salir sin despedirse. Varios fingieron no verla mientras volvía a su escritorio, aunque todos sabían que algo había ocurrido. 1 hora más tarde, Claudia apareció en mi puerta. Lucía pidió una reunión para el martes. ¿La confirmo? Hazlo. Y empieza un registro de todas las interacciones entre ella y mi oficina, fechas, horas, motivos. Nada subjetivo, solo hechos. Asintió, comprendiendo que no se trataba de un simple trámite. El martes, la reunión fue tensa pero profesional. Revisé su investigación, el trabajo era bueno. Le concedí la posibilidad de presentar una parte del análisis si ganábamos el primer tramo de la propuesta. Fue una decisión objetiva, basada en méritos. Gracias, dijo, aunque su voz sonó dura, sin gratitud real. Tu trabajo sigue siendo valioso, Lucía, respondí. Cuando se fue, documenté todo, fecha, temas tratados, decisiones y motivos. Sabía que podía necesitar esos registros más adelante. En casa, las cosas estaban en ruinas. Había trasladado casi todas sus pertenencias al departamento de su amiga Fernanda y solo pasaba por el nuestro para recoger ropa. Técnicamente seguíamos juntos, pero en la práctica todo había terminado. El jueves, salí a tomar un café con Mateo, un amigo del trabajo. ¿Cuándo piensas darlo por finalizado oficialmente? Preguntó.
Estoy dejando que sea ella quien lo haga. Más limpio así. Eres un genio, rió. Juegas ajedrez mientras ella apenas entiende las reglas. No juego, solo registro la realidad, dije con calma. Claro, y yo no disfruto viendo cómo el karma hace su trabajo, bromeó. Después sonrió. ¿Ya te contó lo del ascensor? No. ¿Qué pasó? Subió con Andrés y Natalia Ruiz. Pasó todo el trayecto quejándose de ti, de tu forma de dirigir y de lo amenazado que te sientes por mujeres competentes. Natalia se quedó callada, pero se le notaba en la cara que estaba tomando nota mental. Lucía se había quejado de mí frente al vicepresidente y la directora de Recursos Humanos, en un ascensor sin escapatoria. Brillante. Anoté el incidente en mi memoria. 6 semanas después, mi equipo había superado todas las metas de Andrés, nuestro jefe directo, 3 nuevos clientes importantes, aumento del 30% en las tasas de conversión de propuestas y un sistema de incorporación que reducía a la mitad el tiempo administrativo. Mientras tanto, mi carpeta de documentación sobre Lucía crecía. El sábado, mi hermano Franco pasó por mi departamento con sándwiches de desayuno. Nos sentamos en el balcón, mirando el tráfico. «Te ves mejor», dijo. «Como si te hubieras quitado un peso de encima». «Supongo que sí. El contrato de alquiler vence en 2 meses. Probablemente se irá antes». ¿Y eso te afecta? En absoluto. Debería haber terminado esto hace 1 año. Más vale tarde que nunca, comentó mientras mordía su sándwich. En serio, hermano, me alegra verte así. Al fin tienes carácter. Siempre lo tuve, repliqué. No, antes tenías ilusiones. Ahora tienes determinación. La 7ª semana marcó el verdadero punto de inflexión. Tenía una reunión de revisión con los ejecutivos de Whitmore, una cita clave antes de la presentación formal. Había pedido a Lucía que completara el análisis comparativo y subiera los archivos al sistema antes del cierre del lunes. El martes por la mañana, al revisar la presentación, noté que las diapositivas estaban, pero los archivos de respaldo no. Le escribí de inmediato. El archivo de datos del proyecto Whitmore no está en la carpeta compartida. Respondió casi al instante. Se lo envié a Claudia ayer para que lo formateara. ¿No lo subió? Fui hasta el escritorio de Claudia. ¿Recibiste algo de Lucía sobre Whitmore? Revisó correos y registros. Nada. No hay archivo ni transferencia programada. Volví a mi oficina y comprobé el historial de versiones. El archivo jamás se había subido. Lucía había creado las diapositivas, pero nunca adjuntó la información real. Podría haber sido un error, lo sé. Pero culpar a Claudia en lugar de asumirlo, eso era otra cosa. Convocé una reunión urgente. Faltan datos críticos para la presentación. Necesito a 2 personas recopilando información del sistema antes del mediodía, ordené. El equipo respondió rápido. En 4 horas, logramos rehacer lo necesario. La reunión salió bien, el cliente se mostró interesado. Sin embargo, al finalizar, documenté todo de nuevo, posible intento de desviar responsabilidad. Supervisar comportamiento futuro. Esa misma tarde, Lucía envió un correo masivo con copia a Andrés, Natalia Ruiz y otros directivos. Asunto: preocupaciones sobre comunicación y procesos internos. Era un texto largo, minucioso y redactado con precisión estratégica. Alegaba que mi oficina estaba bloqueando su acceso, que Claudia limitaba las comunicaciones, que mis procedimientos eran excesivamente burocráticos y que eso dificultaba la colaboración. Era evidente, estaba construyendo un historial, una versión oficial donde yo era el obstáculo. Respondí con la respuesta más impersonal posible. Gracias por compartir tus inquietudes. Propongo una reunión para revisar mejoras en los procesos. Coordina con Claudia un horario que funcione para todos los incluidos en este correo. 1 hora después, Natalia Ruiz respondió confirmando su participación. Decidí intervenir en esa conversación también. Lucía, dije con tono firme, tratando de mantener el control de la situación, coordina con Claudia para fijar una hora que nos incluya a todos los involucrados. No quiero que nadie quede fuera de la reunión. El encuentro quedó programado para el jueves siguiente. En la sala estaríamos Lucía, Andrés, Natalia, 2 gerentes más y yo. Un grupo pequeño, pero con suficiente autoridad como para que cada palabra quedara registrada. Era el tipo de escenario en el que cada gesto cuenta, miradas, silencios, anotaciones. Todo podía tener consecuencias. Pero antes de que llegara ese día, algo sucedió que cambiaría el rumbo de las cosas, lo que después todos llamarían el incidente Whitmore. Era jueves por la mañana y el ambiente en la oficina estaba agitado. Los equipos afinaban los últimos detalles para varias presentaciones importantes. En medio de ese murmullo constante de teclados y teléfonos, escuché la voz de Lucía elevarse sobre el resto.
Charlaba con dos compañeros de su área, gesticulando con entusiasmo y esa confianza que solía usar cuando quería impresionar a alguien. La mitad de la presentación de Martín es material mío, decía, con ese tono entre casual y provocador. Es bueno con el diseño, sí, pero el pensamiento real, la estrategia, fue idea mía. Todos saben que sin alguien que haga el trabajo pesado, estaría perdido. Sus palabras cayeron como un bloque de hielo en la sala. Me detuve en seco. 3 personas más hicieron lo mismo, entre ellas un director que reportaba directamente a Andrés. El aire se volvió tenso, incómodo, y aún así Lucía siguió hablando, completamente ajena a las miradas que se cruzaban a su alrededor. Es eficiente, eso no lo niego, añadió, encogiéndose de hombros. Mantiene todo en orden, pero la estrategia real con los clientes no es su fuerte. Lo ascendieron porque no representa una amenaza para nadie. Andrés necesitaba a alguien fácil de manejar. El director, Ramiro, me miró de reojo. Levantó las cejas, sorprendido, mientras yo simplemente asentí y seguí mi camino sin decir una palabra. Por dentro, sonreía. Lucía acababa de cometer 2 errores imperdonables. Primero, adjudicarse públicamente mi trabajo frente a testigos. Segundo, cuestionar la capacidad de su propio supervisor. En un entorno corporativo, esas cosas no se olvidan. Recursos humanos suele prestar mucha atención cuando la ambición se mezcla con la imprudencia. Esa misma tarde, como lo esperaba, recibí un correo de Ramiro. Martín, esta mañana escuché comentarios extraños sobre la autoría de la estrategia Whitmore. Quiero involucrarme para asegurar que todas las contribuciones estén correctamente acreditadas. Era exactamente lo que necesitaba, un registro formal, con fecha y hora, de que el tema había llegado a oídos de la dirección. Y más aún, el correo de un director confirmando una posible falta de ética profesional. En otras palabras, una bomba de tiempo. Respondí de inmediato con un desglose meticuloso del desarrollo del proyecto, las fechas, los responsables, los respaldos en carpetas compartidas, los registros de edición y las notas de cada reunión. Todo perfectamente ordenado, verificable. Luego anexé tanto su correo como mi respuesta a la carpeta de documentación oficial, esa que solo recursos humanos y el área legal podían consultar. Esa noche cené con mi hermano Franco en un restaurante mexicano cerca de su estación. Todavía llevaba su uniforme de trabajo y me observaba con una mezcla de curiosidad y diversión. Tienes una expresión inquietantemente feliz, bromeó mientras mordía su burrito. Está implosionando en público, le respondí con calma. Ya era hora, rió. 2 años haciéndote creer que no valías lo suficiente, y ahora está viendo que el que sabía jugar limpio eras tú. El karma no falla. Tenía razón. Esa serenidad que sentía no era venganza, sino justicia poética. Durante meses había soportado desplantes, insinuaciones y un juego constante de manipulación disfrazada de apoyo. Pero ahora, las máscaras caían solas. El jueves siguiente, la reunión se celebró tal como estaba previsto. Oficialmente era para revisar preocupaciones de comunicación. En realidad, todos sabíamos de qué se trataba. Lucía intentó justificarse, hablando de problemas en la coordinación del equipo y malentendidos internos. Yo me mantuve tranquilo, limitándome a explicar el sistema de trabajo que habíamos implementado, los horarios, la distribución de tareas, las razones detrás de cada protocolo. Andrés destacó cómo las métricas del equipo habían mejorado desde que lo aplicamos, y Natalia complementó señalando que ese modelo era considerado un ejemplo de eficiencia dentro de la compañía. Lucía apenas asintió, frustrada. Al final, la reunión concluyó con sonrisas formales, pero el daño estaba hecho. Lo importante era que todo quedaba documentado, testigos, correos, actas. Un patrón de conducta se estaba formando y pronto tendría consecuencias. Ese fin de semana, Lucía me escribió. Tenemos que hablar. Ignoré el mensaje. El domingo volvió a escribir. Voy a sacar mis cosas esta semana. Respondí breve. De acuerdo. Avísame cuando devuelves la llave. Así, 2 años de relación se disolvieron en 3 líneas de texto. Franco lo llamó progreso. Yo lo llamé alivio. Pero el verdadero final todavía no había llegado. La semana número 10 fue la decisiva. Faltaban 3 días para la presentación final del proyecto Whitmore, y todo parecía bajo control. Había enviado la versión definitiva al cliente, bloqueando el archivo para evitar ediciones de último momento, como dictaba el protocolo. El martes por la mañana, el cliente respondió agradecido, aunque mencionó algunas dudas respecto a una diapositiva analítica. Revisé el archivo, y noté algo extraño. Las cifras no coincidían con las que habíamos aprobado. Fui directo al historial de versiones, la modificación se había hecho el lunes a las 11:40 de la noche, justo después del bloqueo. Lucía había alterado 3 números, sustituyendo los reales por otros más favorables.
Pequeñas diferencias en apariencia, pero en un contrato de 7 cifras, eso no era una mejora estética, era fraude. Tomé capturas de pantalla con los valores originales y los modificados, junto con la fecha y la hora de la alteración. Luego envié un correo a Andrés y Natalia. He detectado ediciones no autorizadas en el material de Whitmore. Se cambiaron datos correctos por cifras inexactas. Sugiero revisar todo antes de la presentación final. 1 hora después, estaba en la oficina de Natalia junto a Andrés revisando la evidencia. Esto es preocupante, dijo ella, con ese tono medido que en recursos humanos equivale a una sentencia. ¿Podría haber sido un error?, preguntó Andrés, dudando todavía. Difícil, respondí. Envié un correo el lunes con el asunto Whitmore bloqueado. No se permiten más ediciones. Lucía respondió, entendido. Natalia cruzó los brazos. Entonces no hay duda. Este es el tercer incidente registrado, el archivo perdido que culpó a Claudia, los comentarios públicos sobre la autoría del proyecto y ahora esto. Es un patrón de conducta, reconoció Andrés. Exactamente, concluyó Natalia. Esto ya no es un tema de desempeño. Es una violación de políticas internas. Me agradecieron la diligencia y me pidieron que dejara el resto en sus manos. Mientras regresaba a mi oficina, supe que, en algún punto del edificio, un expediente disciplinario acababa de abrirse con su nombre. Al mediodía, Mateo pasó por mi escritorio. ¿Es cierto que Lucía modificó un archivo bloqueado? Sí, respondí sin rodeos. Entonces está acabada. Todo el mundo lo comenta. El jueves se realizó la presentación final sin ella. Me encargué personalmente de exponer los resultados, esta vez con los datos originales. El cliente quedó encantado, formuló preguntas específicas y obtuvimos respuestas precisas. Al finalizar, confirmaron la adjudicación del contrato. 7 cifras. El mayor logro del trimestre. Horas después, Andrés envió un correo a toda la compañía felicitando al equipo. Mi nombre encabezaba la lista. El de Lucía, por supuesto, no aparecía. Esa noche, Franco me llamó. Escuché que cerraste Whitmore. Felicitaciones. Gracias, dije con calma. ¿Y ella, ya la despidieron? No lo sé, pero es cuestión de tiempo. Perfecto, rió. Te mereces algo mejor que una persona que necesita pisarte para sentirse importante. No lo contradije. Ya no era cuestión de orgullo, sino de equilibrio. A veces, lo que uno pierde libera espacio para algo más grande. Pero la verdadera caída llegó 3 días después, un viernes por la tarde. El sistema de seguridad interna detectó algo inusual. Lucía había exportado la hoja de análisis del proyecto Whitmore, con todos los datos confidenciales del cliente, a su cuenta personal de Google Drive. En nuestra empresa, existen normas estrictas que no admiten interpretación. Los datos de los clientes deben permanecer en los servidores corporativos, sin excepciones. Cualquier intento de transferir información fuera del sistema constituye una infracción grave a las políticas de seguridad. Esa regla fue justamente la que Lucía Benítez decidió ignorar. El sistema de monitoreo detectó de inmediato la anomalía y envió una alerta a Natalia Ruiz, quien contactó al equipo de cumplimiento. Rastrearon el incidente y encontraron cada detalle, el horario exacto de la transferencia, el tamaño del archivo y la cuenta de destino. El lunes siguiente, Lucía fue citada a una pequeña sala de reuniones. Dentro la esperaban Natalia, su jefa Sofía y un oficial de seguridad que nadie conocía. Yo no estuve presente, pero las versiones circularon rápido. La conversación duró apenas 7 minutos. Le informaron, con tono sereno pero firme, que su contrato se rescindía de inmediato por violar las políticas de manejo de información confidencial. Lucía pidió hablar conmigo, pero Natalia lo impidió. Las normas lo prohíben durante un proceso de despido. Seguridad le retiró su credencial y el portátil, la acompañó a su escritorio para recoger sus cosas y la escoltó hasta el estacionamiento. La pequeña planta que había comprado meses atrás quedó olvidada sobre el escritorio, su tarjeta, en cambio, no superó el control de salida. Todo terminó en 20 minutos. Yo seguía en mi oficina, concentrado en las proyecciones del siguiente trimestre. No vi nada. Fue Claudia, mi asistente, quien me avisó poco después de las 11. La cuenta de Lucía Benítez fue desactivada. Están limpiando su puesto. Pensé que debería saberlo. Solo asentí y continué trabajando. En una empresa como la nuestra, los rumores vuelan. Bastó que alguien viera a seguridad acompañando a una empleada hasta el ascensor para que la noticia circulara por Slack en cuestión de minutos. Al mediodía, todos conocían la historia en versiones cada vez más exageradas. Yo no comenté nada. Cuando me preguntaban, respondía con calma. No participo en decisiones de personal, y cambiaba de tema. Mateo, uno de mis compañeros más cercanos, se acercó por la tarde. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. Sí, tranquilo.
Debe haber sido extraño verla irse. No lo vi. Estaba ocupado. Se fue meneando la cabeza, sin saber si sentir compasión o respeto. Esa noche, Andrés, mi superior directo, pasó por mi oficina. Has manejado todo esto con una serenidad admirable. Sé que no era fácil, considerando lo personal del asunto. La relación personal terminó el día que intentó arruinar mi reputación, le respondí. Desde entonces, todo fue estrictamente laboral. Asintió. Tu criterio ha sido impecable. Por eso quiero proponerte para un nuevo proyecto del comité ejecutivo. ¿Qué tipo de proyecto? La apertura de una nueva oficina en Austin. Buscan a alguien con perfil de director regional. ¿Sería un paso importante? ¿Te interesa? No lo dudé. Sí, mucho. Bien. Coordinaré las entrevistas. Si todo va bien, empezarías en 3 meses. Cuando se fue, me quedé mirando el horizonte de Chicago, lleno de luces y reflejos. 10 semanas atrás, Lucía me había ridiculizado frente a mis jefes llamándome el amo de casa de la oficina. Ahora, ella estaba fuera, y yo tenía una oportunidad que jamás habría imaginado. En el trayecto a casa, llamé a Franco, mi hermano. La despidieron. Por fin, dijo, sin sorpresa, ¿por qué motivo? Por sacar datos de clientes a una cuenta personal. Eso fue torpe. ¿Incluso para ella cómo te sientes? Como si me hubiera quitado un peso que ni sabía que cargaba. Entonces brinda por eso. Y lo hice. Fui a un restaurante, pedí un buen corte de carne, cené solo en la barra mientras conversaba con el camarero de banalidades. Fue la comida más tranquila que había tenido en meses. Las semanas siguientes pasaron rápido. Cerré la primera fase del proyecto Whitmore y dejé la cuenta en manos del equipo de Chicago antes de mi traslado. El cliente quedó tan satisfecho que recomendó nuestros servicios a otras 2 compañías. Mi equipo creció a 12 personas y desarrollamos 3 nuevos protocolos que la compañía terminó aplicando a nivel nacional. Durante la última entrevista con los ejecutivos, una de las directoras me dijo: manejaste con mucha madurez la transición con quien te precedía en ese puesto. Sabía que se refería a Lucía. Eso demuestra el tipo de liderazgo que necesitamos, añadió con una sonrisa. 6 semanas después, me ofrecieron oficialmente el cargo de director regional de la nueva sede de Austin, un aumento del 40%, 5 equipos bajo mi dirección, coche de empresa y un generoso paquete de reubicación. Acepté de inmediato. Mi último día en Chicago fue emotivo. El equipo organizó una pequeña despedida en la sala de conferencias, pastel, discursos sinceros y algunas risas. Gente que me había visto crecer desde que era el analista callado que evitaba llamar la atención, hasta convertirme en alguien capaz de inspirar confianza y respeto. Antes de irme, Claudia me abrazó. Eres un gran líder, Martín. En Austin van a tener suerte contigo. La mudanza fue vertiginosa. Compré una casa con espacio, jardín y una oficina propia. Nueva ciudad, nuevos retos, nueva etapa. 3 meses después, mientras conducía una reunión de planificación trimestral, mi teléfono vibró. Un correo. Asunto, reaching out. Era de Lucía Benítez. Durante la pausa lo abrí. Me felicitaba por mi éxito, decía estar trabajando en una pequeña consultora y reconstruyendo su carrera. Terminaba con: no espero nada, solo quería desearte lo mejor. No había disculpas sinceras ni remordimiento, solo un intento de cerrar una puerta que ella misma había destrozado. Dudé unos segundos sin responder, pero luego simplemente lo archivé y continué con mi jornada. Aquella noche, al salir de la oficina, caminé hasta el estacionamiento y me detuve a mirar el cielo de Austin. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No porque ella hubiera caído, sino porque yo había aprendido a no depender del reconocimiento ajeno. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Todo lo que había intentado usar para hundirme terminó impulsándome más alto. Y comprendí que el verdadero cierre no lo da el karma ni la revancha. Lo da la calma de saber que seguiste adelante cuando el resto solo sabía señalarte.